Le damos muchas gracias, primeramente, por habernos salvado del infierno eterno. Nosotros éramos pecadores que teníamos que ir al infierno eterno, pero por su gran amor envió a su Hijo unigénito, quien es Jesucristo, para derramar la sangre en la cruz. Y esta sangre preciosa nos redimió de nuestros pecados para que nosotros fuéramos salvos y pudiéramos ir al cielo, que es el reino suyo, Señor. Por eso muchísimas gracias. Y también muchas gracias por permitirnos este tiempo y este lugar de la iglesia para poder nosotros seguir aprendiendo de su voluntad, que es la Biblia. Gracias por permitirnos el día de hoy, para que nosotros estemos reunidos para conocer su voluntad más profundamente. Dios, ayúdenos a cada uno de nosotros para que toda la palabra que se va a predicar hoy quede grabada en nuestros corazones, para que nosotros obedezcamos siempre a su voluntad santa, que es la Biblia suya, Señor. Y Dios, utilícenos a cada uno de nosotros preciosamente para predicar este evangelio precioso en la zona de Guapiles y en Limón también. Por eso sabemos que tenemos que estar limpios por medio de su palabra. Por eso siempre enséñenos su palabra y su voluntad, para que nosotros siempre estemos santos, puros, limpios delante de los ojos suyos, Señor. Y muchas gracias por todo. Y dejamos todo este tiempo de la prédica en la mano suya poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo están todos? Bien, gracias a Dios. Mi nombre es José Kim. Se sabe muy bien, ¿verdad? Aquí hay algunos que me conocen y algunos que no me conocen todavía. Mi nombre es José Kim, Corea del Sur, coreano del sur, surcoreano. Y ahora estoy viviendo en Liberia. Dios me mandó para allá, a Liberia, para que yo predicara la palabra de Dios allá en Liberia. Ahora allá en Liberia, en la iglesia de Liberia, más o menos 40 hermanos se están congregando. Hace porque casi por un año el pastor Samuel de la iglesia de San José siempre iba a Liberia para predicar el evangelio. Por eso ahí algunos hermanos recibieron la salvación, pero como que no había la iglesia, ¿verdad? No estaban muy congregados, no estaban muy reunidos. Solamente aprendían la palabra de Dios los jueves nada más. Y después Dios me mandó para allá, para que la iglesia esté más como estable, ¿verdad? Por eso ahí los hermanos ahora con el gran gusto se están congregando. Hace 2 meses como se reunían como 10 por ahí, como 10 o 15 por ahí se reunían. Pero ahora los hermanos, ¿verdad?, con el corazón demasiado así, con ganas de predicar la palabra de Dios, siempre traen a la gente a la iglesia para que ellos también puedan ser salvos. Y mucha gente ahora está recibiendo la salvación. Gracias a Dios. En 2 meses Dios nos hizo crecer mucho, ¿verdad? Nos hizo crecer la iglesia de Liberia. Ahora por eso, como más o menos, contando hasta los niños, más o menos por ahí como 40 hermanos se están congregando. Sí. Muy rápido creció, ¿verdad?, la iglesia. Casi ganamos a la iglesia de Guapiles, ¿verdad? Para que ustedes también ya se esfuercen mucho por predicar la palabra de Dios. Bueno, hermanos, hoy vamos a aprender la palabra de Dios. Vamos a empezar con este versículo. Vamos a buscar San Juan, capítulo 14. San Juan, capítulo 14. San Juan, capítulo 14, versículo 21. Primero vamos a ver 14, 15. San Juan, capítulo 14, versículo 15. Vamos a verlo primero. 14, 15. San Juan capítulo 15, versículo 14, versículo 15. Capítulo 14, versículo 15. ¿Ya lo tienen?
Bueno, hermanos, vamos a leerlo juntos. Vamos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el versículo 21. Y el versículo 21 también. Vamos a leerlo juntos. Vamos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Todos ustedes recibieron la salvación por el amor de Cristo, ¿verdad? Y recibir la salvación significa entender el amor de Cristo. Por eso cuando uno entiende el amor de Cristo derramado, ¿verdad?, en la cruz, puede recibir la salvación. Por eso con este amor puede amar a Dios. Antes de recibir la salvación, creo que todos ustedes ya se estaban congregando en algunas iglesias, ¿verdad?, antes de recibir la salvación. Pero en esas iglesias no podían amar a Dios. Sí querían amar a Dios, pero no podían amar a Dios. ¿Saben por qué? Porque no tenían Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene varios nombres. El Espíritu de Cristo, el Espíritu de Hijo, el Espíritu de adopción, ¿verdad? Sí, tiene muchos nombres. Pero el Espíritu Santo tiene un nombre también más importante. Vamos a buscar Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 5 también. Romanos capítulo 5, versículo 5. Ese es un nombre del Espíritu Santo también. Romanos capítulo 5, versículo 5. ¿Ya lo tienen, hermanos? Bueno, se lo leo yo. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Un nombre del Espíritu Santo es el Espíritu del amor. El Espíritu Santo hace entender el amor de Cristo. De igual forma, el Espíritu Santo nos regala el amor a Dios. Por eso uno con este amor puede amar a Dios. Antes de recibir la salvación, como que no tenía el Espíritu Santo, no podía amar a Dios ni tampoco a Jesucristo. Pero después de recibir la salvación, ya nosotros, ¿verdad?, empezamos a amar a Dios verdaderamente, porque tenemos el Espíritu del amor. Y ahora volvamos a San Juan capítulo 14. Volvamos a San Juan capítulo 14, versículo 21. San Juan capítulo 14, versículo 21. Otra vez. Catorce, 21. ¿Ya lo tienen? Bueno, se lo leo yo otra vez. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Uno con el espíritu de amor puede amar a Dios, pero el problema es que después de recibir la salvación, nosotros también nos equivocamos siempre en amar a Dios. Señor, te amo, Señor, te amo. Con la boca todos ustedes dicen, ¿verdad? Yo también digo siempre, Señor, te amo. Pero un problema es que no sabemos cómo amar a Dios. Señor, te amo, Señor, te amo. Pero Dios, ¿verdad?, sabe. Dios sabe que, ¿verdad?, el que siempre habla diciendo, Señor, te amo, no es el que ama a Dios. Y entonces, ¿cómo uno puede amar a Dios? ¿Cómo uno puede tener amor reconocido por Dios? Señor, te amo. Y entonces Dios dice que, Él me ama porque me dice que me ama. Por eso yo también te voy a amar. Dios no dice así. ¿Entiende? Dios ama a todos los salvos. Pero sí, Dios ama especialmente a los que, ¿verdad?, aman verdaderamente a Dios. Pero ¿cuál es el amor verdadero a Dios? Ustedes saben muy bien esto. ¿Quién es el que
es amado por Dios. El que dice, Señor, Señor, te amo. Pero si no obedece, si él con la boca puede decir que, ¿verdad? Sí, Señor, te amo. Pero Dios no acepta ese amor. ¿Sabe por qué? Porque él no reacciona a la palabra de Dios. Aquí vamos a ver otra vez. El que tiene mis mandamientos. Sí, ya nosotros estamos teniendo los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Los guarda tus condiciones, ¿verdad? Aquí se encuentran dos condiciones de amar a Dios. Primera condición, tener los mandamientos, o sea, aprender la palabra de Dios. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Para aprender la palabra de Dios. Para que aprendamos la palabra de Dios, estamos aquí. Sí, esta es la primera condición para ser amado por Dios. Pero aquí se viene otra condición más. Y los guarda. Señor, te amo, por eso yo siempre aprendo la palabra de Dios, pero no la guarda. Este amor es falso, engañado. ¿Entiende? Dios sabe muy bien de esto. Uno también con la boca puede engañar, ¿verdad? Delante de las personas. Señor, te amo, siempre uno dice, entonces los otros lo ven. Él siempre ama a Dios, pero no obedece, no reacciona, no guarda ninguna palabra de Dios. Entonces el Señor sí sabe, Él no me está amando, Él no me ama. Como dice, y nuestros hijos, ¿verdad? Sí, aquí hay algunos que tienen hijos, ¿verdad? Y ellos, mami, te amo, mami, te amo. Entonces, papi, usted puede ir a la pulpería para comprar algo. Entonces, no quiero, así dice. Y entonces este hijo, ¿verdad? Si verdaderamente ama a su mamá o no. No, ¿verdad? Dios sabe muy bien de eso. Señor, Señor, te amo. Entonces, ¿verdad? Sí, mi hijo, ¿usted puede hacer esto? No, Señor, estoy cansado. Tengo que hacer esto. Saben muy bien, ¿verdad? Ustedes de esto. Por eso, amor verdadero a Dios es, primero, aprender la palabra de Dios. Sí, lo estamos haciendo ahora. Y otra cosa es obedecer la palabra de Dios. ¿Ustedes son muy obedientes a Dios o no? Para que ya reflexionen, ¿verdad? Por medio de la palabra de hoy, hermanos. Bueno, vamos a buscar un versículo también. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. ¿Ya lo tienen, hermanos? Bueno, vamos a leerlo juntos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Habla lo mismo, ¿verdad? El que ama a Dios obedece. El que ama, el amor verdadero reconocido por Dios es guardar los mandamientos. Aprender los mandamientos y obedecerlos es el amor verdadero hacia a Dios. Después de recibir la salvación, ya tenemos Espíritu Santo. Este Espíritu Santo nos da siempre ganas de hacer lo que nuestro Dios nos manda. Por eso con este Espíritu Santo podemos obedecer a Dios. Por eso la obediencia no es tan difícil, hermanos. La obediencia sí es difícil, pero no es tan difícil. ¿Sabe por qué? Porque aquí dice, ¿verdad? Sus mandamientos no son gravosos, no son muy pesados. Porque como que ya tenemos la primera razón por la que la obediencia nos es fácil, es que el amor hace todo posible. El amor hace todo posible. Si nosotros realmente amamos a nuestro Dios y entonces obedecerle a Él es, ¿verdad? Es muy fácil para nosotros. Una pareja, un novio, siempre fuma, pero a la novia no le gusta que su novio fume. Y entonces la novia, ¿qué dice? Esto siempre pasa en Corea.
Y la novia que dice, si me ama, ¿verdad? Si tú me amas, ¿verdad? Ya dejes de fumar. Y entonces el novio si deja de fumar o no. Si deja rapidísimo, ¿verdad? Sí, entonces, ¿verdad? No voy a ser no voy a ser tu novia. Así dice, ¿verdad? Y entonces ese novio, ¿verdad? Deja rapidísimo de fumar, ¿sí o no? Por eso el amor verdadero hace todo posible, ¿sí o no? Pero nosotros ya tenemos este amor, este espíritu del amor. Por eso la obediencia nos es fácil, porque el amor hace todo posible. Y la segunda razón por la que nosotros podemos obedecer a Dios es que Dios nos permite sus mandamientos a su tiempo. O sea, uno ya recién nacido, Dios no le manda a este recién nacido que vaya a Nicaragua a predicar. ¿Entiende? Así Dios no manda mandamientos graves a los bebecitos. Después de 1 año, después de 2 años, después de 3 años, ¿verdad? Cada uno crece, ¿verdad? En la fe. Y entonces Dios manda diferentes mandamientos a los hermanos, dependiendo de la fe que tenga uno. ¿Entiende? Por eso Dios siempre manda estas cosas según su tiempo, conforme a su tiempo. Pero lo que ustedes tienen que hacer primero, todos los miembros, todos los salvos de la iglesia tienen que venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Esto saben muy bien, ¿verdad? Por eso nosotros estamos aquí aprendiendo la palabra de Dios. Y la tercera razón por la que nosotros podemos obedecer a Dios es que Dios sí nos ayuda. Un bebecito, ¿verdad? Quiere caminar, pero siempre se cae. Y entonces el papá le ayuda a caminar bien, ¿sí o no? Sí, en verdad, mi hijo tiene que caerse más para herirse otra vez. Así no dice, ningún padre dice eso. Más bien es loco, ¿verdad? Si dice esto. Pero el padre siempre cuida y guarda a sus hijos. ¿Para qué, verdad? Para que aprendan bien a caminar. Por eso nuestro Dios, nuestro Padre, siempre nos ayuda a que nosotros le obedezcamos. Dios sí nos ayuda. Dios sí nos ayuda. Por eso nosotros podemos obedecer a Dios por estas razones. Entonces, ahora, para nosotros ya obedecer a Dios, ya tenemos que hacer algunas cosas. Antes de obedecer, tenemos que hacer algunas cosas. Con estos requisitos podemos obedecer mejor a nuestro Padre. Primero, entonces, para obedecer a Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Aprender, ¿sí o no? Conocer más la palabra de Dios. Vamos a buscar Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 1. Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2. Versículo 12. 2:12. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. ¿Ya lo tienen, hermanos? 2:12. Bueno, se lo leo yo. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. El pecado de los hijos de Elí. El pecado de los hijos de Elí era no tener el conocimiento de Dios. No conocer el conocimiento de Dios es pecado. Si uno no conoce la palabra de Dios, tampoco puede recibir la salvación. Esto sabe muy bien, ¿verdad? Sí, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso uno para recibir la salvación tiene que escuchar la palabra de Dios. Porque si no conoce, nadie puede excusarse diciendo, Señor, yo no conocía tu palabra. Pero el Señor que dice, aquí tú tenías, ¿verdad? Aquí tú tenías. Porque tú no la leíste, por eso tú tienes que ir al infierno.
Esto es problema. Por eso uno tiene que aprender primero la palabra de Dios para conocer exactamente la voluntad de Dios. Ok, después de recibir la salvación, entonces ya recibí la salvación, entonces ahora voy a vivir como quiera. Qué lindo, ¿verdad? Porque ¿verdad? Aunque peque mucho puede ir al cielo. Qué lindo esta palabra, yo voy a pecar siempre porque yo puedo ir al cielo. Nadie dice eso, ¿verdad? Porque Dios dice, no tener el conocimiento es el pecado. Uno, ¿verdad? Hay algunos que siempre tienen ganas de obedecer a Dios. Por eso siempre con estas ganas quiere hacer algo, se esfuerza mucho. Pero un ejemplo, mamá, saliendo de la casa, le dice a su hijo, papi, tienes que estudiar. Antes de que yo llegara a la casa, tú tienes que estudiar. Sí, señora. Así el hijo dice y luego mamá sale y después regresa. ¿Y el hijo qué está haciendo? Está limpiando la casa. Y entonces la mamá ¿qué dice? ¿Qué estás haciendo, papito? Mami, yo sí sé que, ¿verdad? A ti te gusta, ¿verdad? Que yo limpie, por eso estoy limpiando. Y entonces esta mamá, ¡ay, mi hijo está limpiando! Así se alegra mucho. No, más si bien lo regaña durísimo, porque no obedeció, ¿verdad? A lo que le pidió. ¿Entiende? Uno sí quiere obedecer a Dios, pero dejando los mandamientos de Dios, sí obedece, esto también es gran pecado. ¿Entiende? Hoy en día eso pasa lo mismo en muchas iglesias, sin conocer verdadera voluntad de Dios, ¿verdad? Sí quieren obedecer, sí se esfuerzan mucho por obedecer la palabra de Dios, pero la primera voluntad es creer en Jesucristo, o sea, en la sangre de Jesucristo para recibir la salvación. Esta es la primera voluntad. Pero dejando esta voluntad, la gente siempre se esfuerza para agradar a Dios, más bien menospreciando la voluntad de Dios. Este es gran problema. Pero esto, después de recibir la salvación, pasa lo mismo. Señor, te amo, por eso yo quiero obedecerte. Pero uno siempre desobedece los mandamientos de Dios. ¿Entiende? Por eso, no aprender, no conocer los conocimientos de Dios es pecado. Por eso ustedes siempre tienen que estar cerca de la palabra de Dios. Ustedes en algunos puntos pueden equivocarse, pero Dios no dice, tú te equivocaste. Pero sí, yo te perdono. Así Dios nos dice, ya tienes tu palabra aquí, ¿por qué no la lees? Dios va a decir esto. ¿Me explico? Dios va a decir esto. Uno se equivoca, otra vez se equivoca, se vuelve a equivocar. Y entonces Dios dice, ¿por qué no ves la Biblia? ¿Por qué no ves la Biblia? Por eso, ver la Biblia para conocer los conocimientos de Dios es primero. Es lo que tenemos que hacer primero, hermanos. Vamos a buscar un versículo también, Oseas. Oseas, capítulo 4. Después de Daniel se encuentra Oseas. Oseas capítulo 4, versículo 6. Capítulo 4, versículo 6. 4, 6. Oseas capítulo 4, versículo 6. ¿Ya lo tienen? Bueno, hermanos, vamos a leerlo juntos. Vamos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Una palabra tremenda, ¿verdad? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cuál es la razón por la que el pueblo fue destruido? Por la falta de conocimiento, Y luego también dice, por cuanto desechaste el conocimiento, más bien desechó el conocimiento de Dios.
Sí, Dios, ¿verdad? Sí, Dios entiende, comprende que, ¿verdad? A uno siempre le falta conocimiento de Dios. Por eso uno siempre intenta conocer, aprender más la palabra de Dios. Pero aquí dice, desechaste el conocimiento, desechaste a la fuerza desecha uno la palabra de Dios. Ay, me da pereza, estoy cansado. Por eso hoy me duermo para descansar y mañana leo. Y el día siguiente, ay, hoy también estoy cansado, me duermo para leerla el día siguiente. Siempre, ¿verdad? Siempre así pasa para otro día. Uno no lee la Biblia. Este es gran problema, hermanos. Uno tiene que leer la Biblia. Primero venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Y en cada casa de ustedes tienen que leer la Biblia. ¿Están leyendo bien la Biblia ustedes? Sí, amén. Sí, amén. No están mintiendo, ¿verdad? Sí, se agrega un pecado más, ¿verdad? Si dice amén. Sí, no está haciendo. Aunque bueno. Por eso la falta de conocimiento es gran pecado, hermanos. Porque como que no tiene pecado, sin vergüenza, sin temor a Dios, peca. ¿Entiende? Ahora sí, vamos a ver un versículo más. Oseas, el mismo libro, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 3. 6:3, el mismo libro, Oseas, capítulo 6, versículo 3. Capítulo 6, versículo 3. Esto es lo que todos nosotros, aún yo, aún los pastores también, tenemos que hacer. Esto es lo que todos nosotros, los miembros de la iglesia y los pastores, todos los salvos hijos de Dios, tenemos que hacer esto. 6:3, leo yo. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y el versículo 6 también. Porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Los israelitas, ¿verdad? Dejando los mandamientos de Dios, dejando el corazón de obedecer a Dios siempre, ¿verdad? Como la tradición, ¿verdad? Como la tradición hacían, ¿verdad? Guardaban los mandamientos como una tradición. Ellos dejaron el corazón de querer obedecer verdaderamente a Dios. Por eso Dios aquí está diciendo en versículo 6, yo quiero conocimiento de Dios más que holocausto, dice. Por eso a Dios le gusta que nosotros estemos muy cerca de la palabra de Dios, conocer más la voluntad de nuestro Dios. Uno siempre, ¿verdad? Siempre tiene problema en la vida. Uno siempre tiene problema con la vida cristiana también. ¿Saben por qué? Yo siempre, ¿verdad? Me cuesta mucho llevar bien la vida cristiana. ¿Saben por qué? Porque no tiene palabra en su corazón. Y esta falta de conocimiento de la palabra de Dios es gran pecado, hermanos. Por eso Dios primero quiere que nosotros nos acerquemos a su palabra, en donde quiera que nosotros estemos, en la iglesia, primeramente en la iglesia. Por eso los miércoles y los domingos, ¿a qué nosotros venimos a la iglesia? ¿A qué, hermanos? A escuchar, ¿verdad? A aprender la palabra de Dios. Y entonces, ¿a qué aprendemos la palabra de Dios? A obedecer, ¿sí o no? A agradar a nuestro Dios. Porque Dios quiere que nosotros tengamos conocimientos de la Biblia. Vamos a ver San Lucas capítulo 8. San Lucas capítulo 8, versículo 12. San Lucas capítulo 8. San Lucas capítulo 8, versículo 12. San Lucas capítulo 8, versículo 12.
San Lucas capítulo 8, versículo 12. Voy a leerlo. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Hermanos, en el tiempo del seminario bíblico vienen muchos diablos, casi como un ejército de diablos está en la iglesia donde hay seminario bíblico. ¿Saben por qué? Porque los diablos vienen para quitar la palabra de los corazones de los oyentes. Porque si la palabra no se queda en el corazón y entonces, ¿verdad?, no puede recibir la salvación, jamás. Porque la palabra es la que nos hace nacer, ¿verdad?, nuevamente espiritualmente. Por la palabra de Dios recibimos la salvación. ¿Ustedes qué hicieron para recibir la salvación? ¿Hicieron una oración? Señor, te acepto hoy, así. No, solo escuchamos, ¿verdad? Escuchamos la palabra de Dios. Entonces, escuchando, entendiendo la palabra de la salvación, ahí el Espíritu Santo cae sobre el que oye la palabra de Dios. ¿Entiende? Por eso, así recibimos la salvación por la palabra de Dios. El diablo sabe muy bien de esto. El diablo sí sabe muy bien de esto. Por eso siempre viene donde hay la palabra de la salvación primeramente, para que los oyentes no crean ni se salven. Esto es lo que el diablo hace primeramente. Y después, los miércoles y los domingos, y el diablo también siempre está aquí, ¿sí saben? No es que el diablo no esté aquí, el diablo sí está aquí. El diablo sí está aquí. Hermanos, usted tiene que poner mucha atención para que el diablo no los engañe. El diablo, ¿qué hace aquí? ¿Qué está haciendo aquí? Dándole sueño a uno. Oh, José tiene una buena voz. Ay, qué rico. Puedo dormir bien, así dice. Hermanos, el diablo siempre viene aquí para quitar la palabra de los corazones de los oyentes. Si uno como que no recuerda ninguna palabra, se le olvida toda la palabra de Dios, y entonces después, ¿verdad?, saliendo de la sala de la iglesia, hoy ¿qué aprendí yo? ¿Qué aprendí? Ay, no me importa. No me importa que no me acuerde. Por verdad, sí, aún no conociendo la palabra de Dios puedo vivir bien, así dice uno. Por eso, hermanos, tiene que poner mucha atención a la palabra de Dios, por lo menos, ¿verdad?, para recordar por lo menos una palabra. Sí, oí predicar, José dijo que, ¿verdad?, el diablo siempre está aquí para engañar a las personas. Por eso yo siempre, ¿verdad?, voy a tratar de escuchar bien la palabra. Por lo menos tiene que recordar una palabra. ¿Entienden, hermanos? Por eso el diablo siempre viene para interrumpir nuestra vida cristiana. Ok, el diablo no puede quitar la salvación de nosotros, porque Dios está agarrando nuestra salvación. Por eso la salvación nunca se pierde. Sí saben muy bien de eso, ¿verdad? La salvación no se pierde, pero el diablo puede así estorbar la vida cristiana de un hermano salvo. Por eso, ¿verdad?, hay muchos que llegan a la iglesia y reciben la salvación, luego vuelven al mundo. ¿Verdad? Porque el diablo interrumpe. Primero, ¿haciendo qué? Quitando la palabra de Dios. Por eso el diablo sabe muy bien. Tú tienes que trabajar, tienes que ganar, ¿verdad? Tienes que ganar plata. Tú estás cansado, tú tienes que hacer esto, eso, aquello, otro. Por eso no te vayas a la iglesia. Sí, yo tengo que hacer esto. Entonces otro día voy a la iglesia, otro día, otro miércoles, otro domingo. Uno que ya no llega a la iglesia, ¿verdad?, ya pierde una oportunidad de aprender la palabra de Dios. El diablo sabe muy bien. Por eso el diablo siempre hace que los hermanos no se vayan a la iglesia. Siempre, ¿verdad? Siempre ustedes sienten esto, ¿verdad? Es que estoy muy cansado, tengo que hacer esto, por eso yo no puedo ir a la iglesia. Cuando yo estaba aquí en Guapiles, muchos hermanos me llamaron. José, yo no puedo ir a la iglesia. ¿Por qué? Estoy cansado, dice. Me dolía mucho el corazón, ¿verdad? Así el diablo siempre interrumpe nuestra vida cristiana para quitar la palabra de nuestra vida. Hermano, siempre tiene que estar donde hay la palabra de Dios. En las reuniones, ¿verdad?, en la prédica de los miércoles, ¿verdad?, en la prédica de los domingos, siempre tiene que estar donde hay la palabra de Dios. Pero uno dice, sí, yo no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo puedo leer la Biblia en la casa.
Sí, yo leo en la casa y oro en la casa. Y entonces, si uno leyendo la Biblia en la casa, entiende o no, porque Dios manda la multiforme sabiduría por medio de la iglesia. Efesios, vamos a buscar, hermanos, Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 10. 3:10. Efesios capítulo 3, versículo 10. Efesios capítulo 3, versículo 10. Hermanos, vamos a leerlo juntos. Vamos. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Aquí dice, la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia. Uno puede entender bien la palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia leyendo en la casa. Pero bien, ¿verdad? Sí, estando en la iglesia, aprendiendo la palabra de Dios en esta iglesia, pueden entender más cosas, porque Dios manda su sabiduría por medio de la iglesia. O sea, uno antes de tomar una decisión, siempre nosotros somos adultos, queremos hacer lo que nosotros, ¿verdad? Según nuestra decisión, siempre. Queremos hacer según nuestra decisión. Yo quiero vivir en tal lado, ¿verdad? Ahí yo vi una casa muy bonita, entonces me voy a pasar para allá. Sin preguntarle al pastor y se pasa. Y luego viene gran problema y luego se queja de Dios. Y la sabiduría de Dios viene por medio de la iglesia. Por eso, hermanos, ustedes si tienen alguna cosa que hacer, siempre tienen que preguntarle a Dios. A Dios primero y después al pastor también. Porque la sabiduría de Dios viene por medio de la iglesia. Si uno toma decisión y uno siempre tiene conocimiento de la Biblia, por eso según su conocimiento puede tomar decisión de algo, pero sin preguntarle a Dios, y entonces más bien está menospreciando la sabiduría de Dios, de la iglesia. Por eso ustedes antes de hacer eso, alguna cosa tienen que preguntarle al pastor, porque el pastor es el que guía conforme a la palabra de Dios. Si conoce más que ustedes, si ustedes de verdad conocieran más, estarían aquí, ¿sí o no? Pero sin preguntar a Dios, siempre hacen todo. Uno tiene que preguntar siempre al pastor. ¿Entienden, hermanos? Por eso, y el pastor para eso está, que para dirigirlos a ustedes conforme a la palabra de Dios. Con esto uno ya no se falla, siempre va a tener gran éxito, porque Dios manda su sabiduría por medio de la iglesia. Bueno, para conocer bien ya la palabra de Dios, voy a siempre estar en la iglesia, escuchando la palabra de Dios, leyendo la Biblia en la casa. Siempre voy a tratar de hacer esto. Pero si uno no hace esto, no puede entender tampoco la palabra de Dios, que es la oración. La oración, por eso es importante. Uno tiene que orar para que entienda, para que el Espíritu Santo te haga entender la palabra de Dios. ¿Quién es el autor? ¿Quién es el que escribió la Biblia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo escribió la palabra de Dios. Vamos a buscar, hermanos, el mismo libro, Efesios capítulo 1, versículo 17. Efesios capítulo 1, versículo 17. 1:17 se lo leo yo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé
espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Uno que ya no ora a Dios, uno trata de entender la palabra de Dios, pero con esta intención de aprender, entender la palabra de Dios, nunca jamás puede comprender bien la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo es el que da a comprender la palabra de Dios. Cuando ustedes recibieron la salvación en el seminario bíblico, ahí estaba el Espíritu Santo dándoles a ustedes entender y comprender. Por eso el Espíritu Santo nos puede hacer entender su palabra, la palabra de Dios. Pero ¿cómo el Espíritu Santo puede trabajar? ¿Cómo el Espíritu Santo puede trabajar? Si uno pide a Dios, y entonces Dios, ¿verdad?, se manda al Espíritu Santo que el Espíritu Santo le ayude a uno a entender su palabra. El apóstol Pablo escribiendo este libro, el apóstol Pablo fue el que escribió este libro, Efesios. Él escribiendo este libro, dando esta carta a los hermanos de Efeso. Primero, ¿verdad? Esta es una oración del apóstol Pablo. Él oró a Dios. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo dé a entender su palabra a los miembros de la iglesia de Efeso. Por eso, para entender bien, para comprender bien la palabra de Dios, ustedes también, cuando llegan a la iglesia, si está, ¿verdad?, si en la casa para leer la Biblia, tiene que empezar a orar. Señor, dame a entender tu palabra, dame a comprender tu palabra, para que yo comprenda bien tu palabra. Y entonces uno puede entender bien la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo abre los ojos espirituales para que uno entienda mejor la palabra de Dios. Y 1 de Corintios capítulo 1. 1 de Corintios capítulo 2, perdón. 1 de Corintios capítulo 2, versículo 10. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Bueno, vamos a leerlo juntos. Vamos. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. El Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo nos hace comprender la palabra más profunda. ¿Para qué? Para que ya obedezcamos más detalladamente. Hay muchas obediencias, hermanos. ¿Se saben, verdad? Este libro, la Biblia, es muy, muy gruesa, ¿verdad? Esta Biblia es muy gruesa. Es el libro de la ley, muy, muy gruesa. Hay muchos mandamientos que tenemos que obedecer. Por eso nosotros ocupamos conocer bien de esta escritura. La primera obediencia es creer en lo que Jesucristo ha hecho por nosotros en la cruz. Esta es la primera obediencia. Por una obediencia uno puede tener la salvación eterna. Esta es la primera obediencia. Pero después de esta obediencia viene un montón de obediencias. Uno antes de recibir la salvación siempre quiere obedecer a Dios para ir al cielo. Pero esta obediencia, ¿verdad?, no sirve para recibir la salvación. Pero después de recibir la salvación uno ya no quiere obedecer. Gran problema. Antes de recibir la salvación siempre trataba de obedecer. Pero después de recibir la salvación, gracias a Dios, me voy, chao. Así dice, pero después de recibir la salvación viene un montón de obediencias, montón de obediencias.
Por eso nosotros tenemos que leer la Biblia bien detalladamente. Entonces, ¿verdad? Primero, orar a Dios. Entonces, el Espíritu Santo nos hace entender su palabra para obedecer más detalladamente. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios detalladamente. Señor, Dios, yo puedo ir al baño. Así no, ¿verdad? Así no preguntar por todo, pero como así uno tiene que estar bien cerca y bien, ¿verdad? Tiene que aprender la Biblia bien detalladamente. Por eso el Espíritu Santo nos enseña muy detalladamente. Pero como que si uno no ora, no puede tener estos ojos espirituales, no sabe, ni conoce, ni entiende. Por eso no obedece. Siempre la obediencia, el poder, la fuerza de la obediencia viene por la oración. Es el único pasillo, ¿verdad? Es el único camino por el que puede venir la fuerza para obedecer. San Juan capítulo 6. Vamos a buscar, hermanos. San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6, versículo 11. San Juan capítulo 6, versículo 11. San Juan capítulo 6, versículo 11. ¿Ya lo encontraron? Sí. Bueno, hermanos, vamos a leerlo juntos. Vamos. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Jesucristo, antes de hacer este milagro, ¿verdad? De 5 panes y 2 pececillos, ¿verdad? Él, ¿qué ha hecho primero? Oró a Dios. Oró a Dios. Porque el poder siempre viene por la oración. Si uno no ora, no puede tener ningún poder para hacer la obra de Dios. Uno conoce un montón de palabras de Dios, pero no ora a Dios. Entonces, tampoco tiene poder para obedecer esas palabras. Por eso uno tiene que orar, porque el poder siempre viene por la oración. Jesucristo también siempre oraba. Jesús era Cristo, Jesús era Dios mismo, pero Dios le limitó un poder, ¿verdad? Un poder para que Él mostrará, ¿verdad? Para que mostrará este ejemplo a todos nosotros que somos hijos de Dios. ¿Entiende? Por eso nosotros, viendo el ejemplo de Dios, tenemos que seguir el ejemplo de Dios. Jesucristo siempre oraba a Dios para tener el poder que viene de Dios. Por eso tenemos que orar, para que Dios nos regale el poder de la obediencia. Y después, primero, para obedecer, ¿verdad? Sí, ya les dije, ¿verdad? 2 cosas para obedecer. Primero, aprender la palabra de Dios. Aprender la palabra de Dios. Y segunda cosa, orar. Y la tercera cosa es practicar. Practicar. Vamos a ver, Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 4. 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 Versículo 7. 4, 7. ¿Ya lo tienen? 7 a 8 se los voy a leer yo. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejércitate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera.
uno tiene que practicar el obedecer. Tiene que practicar. Si hoy me equivoqué, hoy me fallé, por eso ya no voy a seguir obedeciendo. Hoy sí, ¿verdad? Hoy sí gané, hoy sí obedecí. Qué bueno. Uno dice, pero y la Satán, ¿verdad? Viene siempre y la tentación siempre viene por cualquier forma. Sí, ¿verdad? Este muchacho ya ganó y entonces voy a darle otro tipo de tentación. ¿Entiende? Uno para cada 4 años, ¿verdad? Si hay Juegos Olímpicos, ¿verdad? Y los jugadores siempre, ¿verdad? Así practican por 4 años. ¿Para qué? Para recibir una medalla nada más, una medalla de oro. Uno para tener como una medalla de oro, nada más. Uno por 4 años, ¿verdad? Por 4 años, ¿verdad? Sí, siempre hacen ejercicio, siempre, para sacar una medalla nada más. Pero nosotros ya como que tenemos la vida eterna, estamos en la buena batalla, siempre tenemos que hacer ejercicio también. Ejercicio, o sea, practicar el obedecer, seguir obedeciendo, luchando, peleando, haciendo guerra contra la tentación de Satanás. Pero siempre el poder viene por la oración. ¿Entiende? Ahora vamos a ver Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15. Versículo 1. Creo que ustedes conocen muy bien de esa historia. La historia del rey Saúl. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 1. 1 al 3. 15, capítulo 15, versículo 1 al 3. ¿Ya los tienen? Bueno, se los leo yo. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. ¿Verdad? Se habla lo mismo que yo estoy hablando, ¿verdad? Usted tiene que estar atento a las palabras de Jehová. Primero, escuche usted. Y el versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Dios le mandó a Saúl, ¿verdad? Al rey Saúl por medio de Samuel. Que matase todos, ni dejando ni una cosa. A las mujeres, a los hombres, vacas, gallinas, pollos, todo, para destruir todo eso. Dios le mandó a rey Saúl. Y entonces el rey Saúl tiene que obedecer tal como dice la palabra de Dios. Él tenía que matar todo. Pero vamos a ver qué es lo que el rey Saúl ha hecho. Versículo 20. Versículo 20, se lo leo yo hasta 22. El Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas, vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros.
Él dejó algunas cosas, ¿verdad? Algunas cosas, y los cerdos gordos, las vacas gordas, diciendo, yo los tomé para hacer sacrificio a mi Dios. Buena excusa. Es que, Señor, yo tenía, ¿verdad? Yo tuve que hacer esto, por eso no, ¿verdad? No podía obedecerte. Pero Dios que dice, el obedecer es mejor que los sacrificios. Sí, el pastor me manda uno, pero eso me cae mal, me cae muy mal, no voy a hacer eso. Pero el pastor me dice alguna cosa muy bonita. Bueno, me gusta mucho, entonces voy a hacerlo. Pura desobediencia. Se sabe muy bien, ¿verdad? Obediencia y desobediencia, ¿verdad? Entre dos cosas no hay mucha diferencia. Si el Señor manda alguna cosa por medio del pastor, no directamente. En este tiempo, ¿verdad? Dios no habla a uno así directamente. ¿Verdad? Nuestro Dios siempre manda algunas cosas que nosotros hagamos por medio de la iglesia. Pero Saúl desobedeció. ¿Entiende? Dios odia mucho la desobediencia. Por eso esta no es la obediencia, hacer una parte de lo que Dios manda. Otra cosa que Dios, ¿verdad? Dejar una parte de lo que Dios manda es desobediencia. Dios manda dos cosas, ¿verdad? Y entonces uno tiene que cumplir dos cosas. Uno obedece y otra no obedece, entonces desobediencia. A Dios, ¿verdad? A Dios no le gusta que nosotros desobedezcamos. ¿Por qué? El diablo es el padre de la desobediencia. El diablo es el padre de la desobediencia. O sea, yo digo, ¿verdad? Sí. Nosotros tenemos que estar cerca de la palabra de Dios. Yo entonces voy a obedecer porque me gusta aprender la palabra de Dios. Pero la iglesia, ¿por qué existe la iglesia? Para predicar la palabra de Dios. Me gusta escuchar la palabra de Dios, pero a mí no me gusta predicar, por eso no voy a ir a predicar. Desobediencia. ¿Entiende? Uno tiene que obedecer así completamente. Vamos a buscar Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 2. Efesios capítulo 2, versículo 2. 2. ¿Ya lo tienen? Sí, se lo leo yo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de ese mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El diablo hace que nosotros desobedezcamos a Dios, porque el diablo sabe muy bien de nosotros y el diablo también sabe qué es lo que a Dios le desagrada, la desobediencia. Por eso siempre hace que nosotros desobedezcamos. Por eso el diablo siempre está operando en la iglesia también para que nosotros desobedezcamos a Dios. Si uno desobedece a Dios, ¿verdad? No puede llevar bien la vida cristiana porque desobedece y entonces esta vida no es tan limpia, más bien está sucia delante de los ojos de Dios. Dios no está con esa persona que desobedece a Dios. Por eso él no puede ser buen instrumento de Dios. Dios no lo utiliza y entonces la obra de Dios no puede expandir bien. No se puede expandir bien porque uno ya es inútil. Por eso en la iglesia tiene que haber muchos instrumentos buenos, limpios, o sea, obedientes. Si ustedes desobedecen, Dios no los utiliza. Aunque ustedes son salvos miembros de la iglesia, Dios no los utiliza. Dios no va a utilizarlos a ustedes para predicar la palabra de Dios. Por eso la iglesia no crece.
Si en una iglesia hay muchos hermanos obedientes, esa iglesia va a crecer demasiado rápido. Pero si hay menos hermanos obedientes, esa iglesia va a crecer menos. ¿Entiende? Secreto, hermanos. Un secreto estoy diciendo, no tiene que hablar de esto, ¿verdad? A ninguno. Un secreto estoy hablando. Esto es un secreto del crecimiento de la iglesia. Si hay hermanos obedientes, muchos en esa iglesia, Dios va a utilizar esa iglesia preciosamente. Pero si desobedecen, Dios no utiliza esta iglesia. Segunda de Corintios, hermanos, Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 1, 19. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 19. Uno 19 de Segunda de Corintios, 1:19 de Segunda de Corintios, 1:19 de Segunda de Corintios. ¿Ya los tienen? Bueno, se lo leo yo. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Y versículo 20 también, y porque todas las promesas de Dios son en él sí, y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Dice, todas las promesas de Dios son en él sí, y en él amén. Hermanos, fácil o difícil decir sí, amén. Todos ustedes siempre dicen amén, amén, sí, sí, ¿verdad? Nadie dice no, ¿verdad? Nadie dice no. Todos dicen amén, amén, sí. Y en la casa como si no hubiera escuchado nada. Vive. Este es un gran problema, ¿no? Esta es la obediencia, hermanos. Si ustedes tienen que hacer algo, quieren, ¿verdad? Si ustedes tienen que hacer algo, primero tienen que preguntar al pastor para tener la sabiduría de Dios. Si el pastor les aconseja, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que decir? No, pastor, no quiero, dice. Sí, amén, nada más. Sí, perdón. Y el pastor, al pastor no le gusta que, ¿verdad? Si les digan, sí, señor, ¿verdad? Sí, señor, no. Solamente sí o amén. Sí, amén. Sí, amén. Tienen que obedecer, diciendo nada más sí o amén. Tienen que cumplir esta voluntad de Dios. Sí, amén. ¿Me explico? Porque el diablo sí sabe que Dios no utiliza a los desobedientes. Por eso el diablo siempre hace que desobedezca. Pregunten al pastor primero y luego, y todo lo que, ¿verdad? Si tiene que obedecer todo lo que el pastor los diga, diciendo sí, sí, nada más. Jesucristo fue el ejemplo de la obediencia. Hebreos capítulo 5, hermanos, vamos a buscar Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 8. 5:8. ¿Ya lo tienen? Sí. Voy a leerlo yo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesucristo era Dios, por eso Él podía obedecer siempre, porque Él era Cristo Dios. Por eso le era muy fácil obedecer. Pero aquí que dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia.
Jesucristo también aprendió la obediencia, aprendió a obedecer. Nosotros somos pequeños Jesucristo. Tenemos que seguir todo lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que Jesucristo hacía? La obediencia. Él mismo también aprendió a obedecer. Es muy difícil obedecer. Sí, yo también sí sé, porque me cuesta todavía obedecer. Pero Jesucristo también aprendió la obediencia. Tenemos que aprender esto también. Jesucristo no quería obedecer en un tiempo. Cuando antes de la muerte, Él oró ¿cuántas veces? 3 veces. Para que la copa se pase de mí. Señor, Jesucristo 3 veces oró. Para que la copa se pasara de Él. Para que Él no muriera. Obedecer no es tan fácil. Jesucristo tampoco quería obedecer. Porque cuesta mucho. Morir en la cruz es muy fácil. Muy difícil. Pero Él sí tuvo que obedecer. Para salvar a todo el mundo. Él sí obedeció. Porque en su vida Él siempre padecía. ¿Para qué? Para que aprendiera a obedecer. Él aprendió a obedecer. Por eso Él pudo dejar su pensamiento, su voluntad, su deseo para obedecer a Dios. Casi vamos a terminar. San Juan capítulo 8. 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 San Juan capítulo 8, versículo 29. San Juan capítulo 8, versículo 29. ¿Ya lo tienen, hermanos? Sí, vamos a leerlo juntos, vamos. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Dios estaba con Jesucristo siempre. Dios, no es que Dios esté con todos ustedes. Ustedes creen que Dios está con ustedes, ¿verdad? Pero Dios no está con los desobedientes. Ahora sí recuerden ustedes, si están desobedeciendo o obedeciendo. Dios no está, ¿verdad? Sí, con toda la seguridad yo digo, Dios no está con los desobedientes. Dios no está. Uno, ¿verdad? ¿Cómo les explico, verdad? ¿Cómo les expliqué? La salvación no se nos pierde, pero Dios no está con esa persona que desobedece siempre. Por eso aquí dice, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Qué es lo que le agrada a nuestro Dios, a nuestro Padre? La obediencia. Filipenses capítulo 4. Aquí se encuentra la respuesta de eso. Lo que le agrada a nuestro Padre. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Filipenses capítulo 4, versículo 9. 4, 9. Filipenses capítulo 4, versículo 9. ¿Ya lo tienen? Sí. Vamos a leerlo juntos. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Si ustedes hacen lo que aprendieron y recibieron, oyeron y vieron en mí, dice, Dios de paz estará con vosotros. Aquí dice un secreto muy importante, ¿verdad? Uno que hace lo que aprendió y vio y oyó, ¿verdad? Dios está con esa persona. Dios no está con todos. Dios está con los obedientes.
Si Dios está con uno, siempre viene también el poder también. Por medio de Él se muestra, se manifiesta un poder muy asombroso. Por medio de una persona siempre la gente llega a la iglesia y recibe la salvación. Él, ¿verdad? Él siempre cambia, Él siempre lleva buena vida, Él siempre lleva buen ejemplo. Parece que Dios está con él, porque él siempre cambia, él siempre lleva buena vida cristiana, él siempre da buen ejemplo, él siempre predica. Y los que vienen por medio de él reciben la salvación, siempre lleva frutos. ¡Wow! Si Dios está con él, la gente percibe. ¿Verdad? Con él Dios está, con él Dios está. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Él está obedeciendo muy bien la palabra de Dios. Esta es la gran bendición, hermanos. Gran bendición. ¿Ustedes quieren que Dios esté con ustedes o no? Sí quieren, ¿verdad? Sí, no hay ninguno que, ¿verdad?, no quiera que Dios esté con uno, ¿verdad? Yo también quiero que Dios siempre me acompañe, esté conmigo siempre, para que me dé la fuerza y el poder y todo eso, para que yo haga bien la voluntad de nuestro Padre, la obra de Dios. Por eso yo siempre trato mucho de obedecer la palabra de Dios para que Dios esté conmigo. Ese es el poder. Si Dios está con uno, siempre le regala el poder. Pero si por medio de uno no se manifiesta ningún poder, más bien siempre da mal ejemplo. Siempre, ¿verdad? Si cae mal a todo el mundo. Entonces, ¿verdad? Dios no puede estar con él. Hermanos, están cayendo mal a algunos de ustedes. Por la desobediencia. Vamos a buscar el último versículo de hoy. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 25. Primero versículo 22. Santiago capítulo 1, versículo 22, primero, 22. 1, 22. Santiago capítulo 1, versículo 22. 1, 22. ¿Ya los tienen? 1, 22. Bueno, hermanos, vamos a leerlo juntos. Vamos. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y el versículo 25, vamos a leerlo juntos, vamos. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Oír es primero, y después hacer lo que oye. Esto es lo que nuestro Dios nos manda a cada uno de nosotros. Esta persona puede ser bienaventurada en lo que hace. Uno sí obedece a la iglesia, o sea, al pastor y a la palabra de Dios. Puede ser bienaventurado en lo que hace. En este mundo puede tener gran bendición. En este mundo también, hermanos. En este mundo puede tener gran bendición. Bendición material puede ser, espiritual también puede ser. En este mundo aún sufre. Sí sufre. Si uno quiere obedecer, sufre demasiado. Como Jesucristo padeció, aprendió la obediencia. Uno padece para obedecer, pero puede crecer y puede tener gran bendición en esta tierra y allá, nuestro destino. Allá también va a tener gran galardón, gran premio de Dios. Uno desobedece, puede vivir cómodamente en esta tierra, pero allá no va a tener ninguna cosa. Uno tiene que invertir el tiempo y el sacrificio y las cosas materiales también para la obra de Dios. ¿Entiende? Esto no se pierde. Todo lo que nosotros hacemos para la obra de Dios, ¿verdad?, no se pierde, más bien se acumula allá.
Como que uno siempre se olvida de esto. Ay, es que yo estoy cansado, es que yo también ocupo plata, bla, 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 un montón de cosas, un montón de excusas. Entonces allá se pierde, allá. Aquí no se pierde nada. Sí, uno puede tener más plata haciendo cosas, ¿verdad?, del mundo, pero allá se pierde todo, Siempre tomando esto en cuenta, tenemos que obedecer para que nuestro Padre esté con nosotros. Amén. Hermanos, ya tienen que escuchar más la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Sí, Señor. Bueno, sí, Señor, no, sí, amén. Bueno, muchas gracias, hermanos, por su atención. Vamos a orar juntos para terminar hoy. Oremos juntos. Dios nuestro Padre, quien está en los cielos, quien nos ama siempre, le damos gracias por habernos salvado del infierno eterno. Nosotros tuvimos que ir al infierno por nuestros pecados, pero Jesucristo vino a esta tierra para morir en la cruz, derramando la sangre. Esta sangre preciosa nos redimió de todas nuestras iniquidades. Por eso nosotros fuimos liberados de nuestros pecados por el sacrificio precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nosotros ya sabemos que tenemos que obedecer la palabra de nuestro Padre. Siempre ayúdenos a obedecer sus mandamientos, Señor, para que nosotros siempre estemos con usted caminando para la obra de nuestro Padre, Señor. Sabemos que nos falta mucho y siempre somos débiles para hacer su obra, pero con su ayuda podemos vencer contra la tentación de Satanás. Dios, ayúdenos a todos nosotros a seguir adelante con el Evangelio para que mucha gente venga a conocer este Evangelio para recibir la salvación, Señor. Y muchas gracias por todo y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.